Hola amigos, ¿cómo están? Es sabido que últimamente hemos tenido que presentar argumentos para sostener la validez de diversos consensos sociales básicos que ya habían sido forjados hace mucho tiempo en nuestra sociedad. Consensos como que el derecho del trabajo es importante, que el trabajo infantil es malo, que la homofobia existe, que los empresarios no son unos santos, que la solidaridad es buena, que la ayuda estatal y su intervención en la economía es necesaria, que las mujeres no son inferiores a los hombres y un largo etcétera. Pero finalmente ha llegado la hora de defender otro consenso social extremadamente básico como lo es aquel que dicta que la desigualdad es mala. ¿Y por qué la desigualdad es mala? Hay algunos que se pueden hacer esta pregunta sin ninguna intención maliciosa y hasta por curiosidad. En primer lugar, hay tres razones por las cuales la desigualdad es mala. La primera razón es política o de índole moral. La segunda razón podría ser tildada de pragmática, mientras que la tercera razón sería de índole psicológica. Vamos con la primera de las razones, la razón moral. Todos estamos de acuerdo con que todos merecemos ser libres, y que nuestra libertad puede ser reducida, mas no puede ser suprimida. Cuando cometemos un delito o cuando esta libertad colisiona con otros derechos que son igual de importantes como el derecho a la vida, el derecho a comer, el derecho a obtener un salario justo y a gozar de condiciones dignas de trabajo. Incluso el derecho a la libertad está limitado por un justificativo que está receptado en nuestro Código Penal, que se denomina como el estado de necesidad. El derecho penal nos permite limitar la libertad de otros, entre otros derechos, siempre que se lo haga para evitar un mal mayor al que se está cometiendo. Es por eso que podríamos decir que ciertos piquetes se encuentran avalados por el Código Penal, ya que un piquetero que corta la calle la está cortando para evitar un mal mayor al que podría generarse en el caso de que no lo hiciera. En muchas ocasiones los piqueteros impiden que ciertos autos transiten por X calle, o que en cambio transiten por otras calles para así evitar que se produzca un mal mayor, como lo puede ser que los trabajadores al sector que representa sigan cobrando un salario que les impide llegar a fin de mes, o que continúen viviendo bajo condiciones de vida paupérrimas. Y si no me cree que es mayor, debería preguntarse si usted preferiría empeorar sus condiciones de trabajo o ganar un salario miserable a cambio de no tener que soportar algún que otro piquete de vez en cuando. Es evidente que el derecho a la alimentación, el cual se encuentra intrínsecamente ligado con el derecho a la vida, es mucho más importante que el derecho a circular libremente, derecho que ni siquiera estaría siendo violado completamente por la realización de un piquete, ya que el piquetero tendría que cortar todas las calles que existen para impedirles a las personas ejercer su derecho a transitar libremente, sino que solo estaría siendo levemente circunscripto por un tiempo limitado. Pero dejando de lado estas disquisiciones sobre los piquetes, retomemos el tema que nos concierne. Estamos de acuerdo con que el derecho a la libertad no es absoluto. Sin embargo, estas limitaciones al derecho a la libertad deben ser razonables y limitadas, es decir, que no deben basarse en la injusticia o en la discriminación. Pero, ¿qué es la libertad? Hay dos clases de libertades: la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad negativa es la más fácil de definir, ya que es la más superficial y epidérmica. La libertad negativa es aquella que se define por la ausencia de una coacción externa al individuo que desea realizar un curso de acción determinado. Podríamos enunciar a la libertad negativa de la siguiente manera: el individuo A, que pretende realizar un curso de acción X, es libre si y solamente si no existe un C tal que impida que A realice X. A diferencia de la libertad negativa, la libertad positiva se define como la capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su propia voluntad, de controlar y de determinar sus propias acciones y su destino. Es la noción de libertad como autorrealización. Creo que ustedes ya se pueden imaginar cuál de estos dos tipos de libertades es defendida por los libertarios, y cuál de estas dos libertades es defendida por los partidarios de la izquierda. Los libertarios defienden la libertad negativa porque la libertad negativa supone desregularlo todo para que los privilegiados sigan siendo privilegiados, mientras que los pobres continúen siendo pobres. Y en cambio, la izquierda o el capitalismo regulado está a favor de la libertad en sentido positivo. Para mí, la verdad es que ambas libertades no pueden excluirse la una de la otra.
No existe libertad positiva sin libertad negativa y viceversa, ya que en el fondo ambas son extremadamente parecidas en su esencia. En definitiva, la libertad negativa y la libertad positiva existen cuando un individuo puede cometer una acción que desea cometer, o cuando puede ser lo que quiere hacer sin que un obstáculo externo les impida llevar a cabo estas acciones voluntarios, sin importar cuáles sean estas acciones, lo cual sería relevante. La única diferencia entre la libertad positiva y la negativa es que para la libertad negativa el único obstáculo para que un individuo pueda ser libre, es decir, para que pueda actuar de acuerdo con su libre albedrío y de acuerdo con su voluntad y sus deseos, es el Estado, y solo el Estado. Mientras que para la concepción de la libertad positiva, aquello que impide que un individuo tenga libre albedrío no es solo el Estado, sino también las enfermedades, las carencias económicas, las limitaciones biológicas, etc. Todos estamos de acuerdo en que ser libre consiste en no encontrarse impedido de actuar conforme a nuestra propia voluntad. Esta definición sobre la libertad coincide con ambas concepciones de la libertad, dado que los partidarios de la libertad negativa sostienen que el Estado limita la libertad de los individuos porque les impide actuar conforme a su propia voluntad, mientras que los partidarios de la libertad positiva sostienen que hay otras cuestiones y hechos que impiden que los individuos puedan actuar conforme a su propia voluntad. ¿Y acaso me pregunto quién podría discutir que una enfermedad, por ejemplo, le impediría a un individuo actuar conforme a su propia voluntad de vivir, o de cometer diversas acciones que no puede cometer debido a que se encuentra enfermo? ¿Quién en su sano juicio podría discutir que la pobreza o la falta de dinero le impediría a un pobre actuar conforme a su propia voluntad de no morirse de hambre, o de poder tener un estilo de vida más digno? Es por eso que en realidad realizar una distinción entre la libertad negativa y la positiva es un error. También podríamos concluir en que la libertad negativa es una libertad teórica, mientras que la libertad positiva es una libertad material o real. La libertad negativa estaría conformada por los derechos que el Estado te reconoce y que no puede violar bajo ningún concepto, mientras que la libertad positiva consiste en la posibilidad de ejercer en la práctica estos derechos que el Estado te reconoce. Habiendo dejado en claro esto, es evidente que no garantizarles ciertos derechos a los ciudadanos o cierta calidad de vida contribuye a perpetuar una situación de ausencia de libertad de ciertos sectores más postergados. Si el Estado no interviene para garantizar la existencia de la libertad de una persona que se está muriendo de hambre, eliminando o deteniendo el obstáculo que no le permite ser libre, en este caso, el hambre que le impide disponer de su libertad de vivir o de transitar o de realizar cualquier acción básica para ejercer su libertad, estaría actuando de la misma forma en la que actúa cuando no se detiene a un delincuente que no le permite a un ciudadano ser libre para disponer de su propiedad. Porque en ambos casos el Estado estaría cometiendo una omisión que provocaría que la libertad de estos individuos no pueda satisfacerse y concretarse. Lo único que diferenciaría a ambos hechos es aquella cosa que esté impidiendo que estos individuos puedan llevar a cabo su libertad. Pero esto es irrelevante, ya que no hay ningún justificativo para pensar que el hecho de sufrir hambre es menos violatorio de la libertad que el hecho de sufrir un robo. Y de hecho, creo que sufrir hambre es muchísimo más limitante que ser desposeído de un objeto de consumo. Pero, ¿y qué tiene que ver todo esto con la igualdad?, se preguntará. Bueno, tiene mucho que ver, justamente porque si el Estado no garantiza que todos seamos libres de forma igualitaria, entonces estaría suprimiendo la libertad de la mayoría de las personas en aras de la libertad de unas pocas. Es por eso que la libertad no puede existir sin igualdad y viceversa. Ahora bien, los libertarios podrían argumentar que el criterio de que el Estado debe garantizar la libertad positiva de todos es insostenible, ya que hay personas que desean ser millonarias y en este caso el Estado debería satisfacer este capricho, ya que si no su libertad de ser millonario, es decir, de actuar acorde con su propia voluntad, estaría siendo conculcado por el Estado. Pero lo cierto es que este argumento es bastante ridículo, teniendo en cuenta que ambos tipos de libertades, tanto la negativa como la positiva, tienen límites, ya que si no reinaría el caos. Y no por eso deberíamos estar de acuerdo con suprimir completamente alguna de estas dos libertades. Por ejemplo, la libertad negativa tiene límites, ya que el Estado les impone reglas a las personas que deben ser acatadas.
como las normas de tránsito que limitan el derecho a la libre circulación, o incluso la ley penal que les impide a las personas cometer diversas acciones que se consideran nocivas, o incluso la ley civil, que regula la libertad de contratar de diversas formas. Sin embargo, hasta ahora solo estuvimos hablando sobre la desigualdad de la riqueza, pero no hablamos sobre la igualdad de oportunidades, las cuales en realidad están intrínsecamente relacionadas. La igualdad de la riqueza produce que menos personas puedan acceder a la educación y por ende provoca que las mismas se encuentren condenadas a ser pobres o que al menos tengan menos probabilidades de ascender en la escala social. Si bien la educación en Argentina es gratuita, lo cierto es que para estudiar es necesario disponer del tiempo necesario para hacerlo, y para esto es fundamental disponer de un tiempo libre de ocio para poder instruirse. Hoy en día hay muchos chicos que no tienen tiempo para estudiar porque tienen que trabajar, para ayudar económicamente a sus familias debido a que no tienen dinero. Se ha calculado que los niños y niñas de entre 5 y 15 años que realizan algún tipo de trabajo ascienden a 760.000 y en las zonas rurales alcanza a 2 de cada 10 niños. Según las estadísticas, el 10% de los niños se encuentra trabajando. También es imprescindible que los niños y adolescentes que asisten a la escuela pública vivan en un ambiente relativamente pacífico y normal, en donde no abunden los conflictos familiares, ya que esto influye en su salud mental y por ende en su desempeño académico, afectando su capacidad para prestar atención en clase y aprender. Asimismo, otra causa de la deserción escolar es que la desnutrición o la malnutrición de los niños afecta al desarrollo de su cerebro y termina provocando que durante la niñez o la adultez tengan muchos problemas de aprendizaje. Y si bien hay una considerable cantidad de adolescentes que, pese a todos estos problemas, logran finalizar el secundario, lo cierto es que muchos de estos prefieren tener trabajos precarios en lugar de estudiar una carrera universitaria por diversos motivos, como el hecho de que se dicten menos clases en las escuelas públicas, ya que los profesores de estas escuelas suelen hacer muchas huelgas, a diferencia de lo que sucede en la escuela privada, porque tienen que ayudar económicamente a sus familias, ya que se sienten en deuda con ellas por haberles permitido completar sus estudios secundarios, porque no son motivados por sus padres, justamente porque sus padres proceden de familias que no tuvieron la posibilidad de estudiar y que por ende no les inculcaron la cultura del estudio de generación en generación. Y algunos podrían pensar que esta deserción escolar no existe en países como Estados Unidos, en donde la pobreza no es tan alta, pero no obstante abunda una desigualdad de la riqueza muy considerable. Sin embargo, no es así. En Estados Unidos la tasa de deserción escolar es mayor que la de Argentina. Mientras que la tasa de deserción escolar en toda Latinoamérica llega al 46%, solamente en Estados Unidos asciende al 67%. Y es que si bien en Estados Unidos no hay tanta pobreza como en un país subdesarrollado como la Argentina, debido a que ellos desde un primer momento decidieron desarrollar su industria a través del proteccionismo, la desigualdad de Estados Unidos es abrumadora y produce esta consecuencia. Esta desigualdad principalmente afecta a las posibilidades de acceder a una educación universitaria de calidad. Se ha calculado que un poco más del 2/3 del alumnado de Harvard y Stanford, es decir, el 66,67%, proceden del quintil superior de la escala de la renta, mientras que menos del 4% de los estudiantes de las más prestigiosas universidades provienen del quintil más pobre de la población. Este hecho se debe a la tremenda desigualdad que existe en este país, a que los ricos pueden brindarles una educación superior a sus hijos pagándoles escuelas prestigiosas y costosas, a que incluso pueden sobornar a estas universidades mediante jugosas donaciones que producen que sus hijos entren a estas universidades por la puerta de atrás, a que los ricos pueden proporcionarles mayores ventajas a sus hijos para que puedan entrar a este tipo de universidades pagándoles cursos de preparación para que sean mejores en la prueba SAT. Como vemos, la desigualdad económica provoca que algunas personas tengan más ventajas que otras personas a la hora de ingresar a centros educativos, que se encuentran mejor valorados por el mercado laboral, y esto deriva en que tengan menos oportunidades de conseguir un buen trabajo. De acuerdo con la hipótesis planteada en el libro titulado La tiranía del mérito del filósofo Michael J. Sandel, esta desigualdad provoca que a varias personas les cueste mucho más que otras poder progresar en la vida. Y lo peor de todo es que vivimos en un mundo meritocrático, según el cual si alguien no puede triunfar en la vida es por culpa suya, lo cual provoca que todos nos sintamos culpables de nuestro propio fracaso como si el éxito solamente dependiese de nuestra voluntad.
Es por eso que Sandel plantea que la meritocracia, o la idea de que los más notables y exitosos de acuerdo con los parámetros arbitrarios de un sistema capitalista se merecen todo lo que obtuvieron, ha provocado que la democracia poco a poco vaya deteriorándose. ¿Y por qué? Porque esta idea de que el que está arriba porque se lo merece, mientras que el que está abajo porque es inferior, provoca que las personas que están encima de la pirámide social se sientan superiores y los que están abajo sientan un profundo resentimiento. Esta situación de permanente dolor y angustia genera que algunas personas puedan capitalizar este odio y este resentimiento para ganar las elecciones. Y esto fue exactamente lo que hizo Donald Trump para llegar al poder. Asimismo, el desprestigio que sufren las personas que no cuentan con un título académico le quita peso e importancia a sus opiniones sobre temas políticos que nos atañen a todos. Es por eso que estas personas terminan siendo excluidas del sistema democrático. Sandel sostiene que la ética de la religión protestante, según la cual la salvación divina era algo que se ganaba mediante el trabajo duro, provocó que los individuos estén convencidos de que solo el esfuerzo individual podía asegurar la estadía en el paraíso, ya que solo aquellas personas que habían trabajado eran virtuosas ante los ojos de Dios. Paulatinamente, las personas se convencieron de que la riqueza era un resultado del trabajo duro y del esfuerzo que hacían las personas por ahorrar en vez de gastar su dinero de forma inmediata, y en definitiva se terminaron convenciendo de que las personas que carecían de recursos económicos eran inferiores, irresponsables y despreciables. En una palabra, los fracasados que carecían de capital eran inferiores y no eran iguales ante los ojos de Dios. Obviamente esta idea ya no suele sostenerse en la actualidad de una forma tan religiosa, pero sí se utiliza esta idea reemplazando la figura de Dios por la figura del mercado. Es decir, se tiene la creencia de que aquellos individuos que son pobres lo son porque no se han esforzado lo suficiente para no serlo, y por ello han sido rechazados, pero esta vez no por el Dios cristiano, sino por el Dios mercado. Claramente esta idea de que los ricos se merecen todo lo que tienen porque hicieron méritos para adquirir sus ganancias no solo causa la impresión de que el pobre es pobre porque quiere, sino que además fundamenta la afirmación de que el pobre es pobre porque es vago y mediocre, fomentando más el odio. Esta meritocracia, que se encuentra muy presente en los países capitalistas, suscita muchos problemas. Por un lado, ocasiona que la desigualdad de la riqueza sea aún más hiriente para las personas que se encuentran en la base de la pirámide social, ya que provoca que éstas se culpen a sí mismas de su situación económica. La meritocracia también fomenta la competencia excesiva y poco saludable entre las personas, las cuales constantemente intentan superarse entre sí para demostrar que son superiores en comparación. Si nos ponemos a pensar seriamente sobre este asunto, nos percataremos de que esta idea de que nuestras ganancias reflejan nuestro valor como personas no sería sostenible si todos percibiésemos el mismo dinero por nuestro trabajo, porque en ese caso el trabajo de cada persona sería igual de valioso y fundamental, por lo que no tendría sentido hacer este tipo de competencias y de comparaciones, ya que todos valdríamos exactamente lo mismo independientemente del trabajo que tengamos. Es por eso que la desigualdad es la base objetiva sobre la cual reposa la meritocracia. Ahora, finalmente estamos en condiciones de hablar sobre la segunda razón por la cual la desigualdad en sí es mala, y es una razón pragmática. Es decir, más allá de que la desigualdad sea moral o inmoral, lo cierto es que produce diversos efectos perjudiciales para una sociedad. Se ha demostrado que el resentimiento, la ansiedad y la depresión que ocasiona la desigualdad en sí, en una sociedad, por las razones que ya he mencionado antes, se derivan en un aumento de la delincuencia y en un gran aumento de los trastornos psicológicos. Al mismo tiempo, de acuerdo con un estudio de la OCDE, la desigualdad termina siendo nociva para el crecimiento económico de un país. Y esto tiene sentido, ya que el PBI de un país está constituido en parte por el consumo. Y es por eso que si el consumo del 99% de la población es demasiado bajo en comparación al consumo del 1% de las personas que integran esta comunidad, es lógico que ocurran fenómenos como la deflación, o que simplemente el país en cuestión crezca en una menor proporción a la que lo haría si la desigualdad fuera menor. De acuerdo con el estudio de la OCDE, el aumento de la desigualdad de ingresos entre 1985 y 2005 retiró 4,7 puntos porcentuales del crecimiento medio acumulado entre 1990 y 2010 por todos los países de la OCDE. El principal factor que explica esta caída es la brecha creciente entre las unidades familiares de menores ingresos y el resto de la población.
De acuerdo con las conclusiones generales de este estudio de la OCDE, un incremento del coeficiente de Gini de 3 puntos, que coincide con el aumento promedio registrado en los países de la OCDE las 2 últimas décadas, tendría un impacto negativo sobre el crecimiento económico de 0,35 puntos por año durante 25 años, lo que representa una pérdida acumulada del 8,5% del PBI. Asimismo, un estudio reciente del FMI sugiere que un incremento en la desigualdad resulta perjudicial para el crecimiento económico. A modo de ejemplo, la relación histórica observada entre la desigualdad y el crecimiento en los 159 países analizados muestra que si la proporción de la renta que percibe el 20% de la población con mayores ingresos aumenta en un 1%, el crecimiento del PBI se ralentiza en 0,08% en los siguientes 5 años. Por el contrario, si la participación en la renta del 20% más pobre de la población se incrementa en un 1%, el crecimiento del PBI es 0,38 puntos superior en los siguientes 5 años. Existen muchos motivos para creer que la redistribución descendente de los ingresos, si se hace bien y en el mejor momento, puede contribuir al crecimiento. Pero ahora hablemos sobre las consecuencias psicológicas de la desigualdad, y que las hay, tal y como mencionaba Mario Bunge en su ensayo titulado ¿Existió alguna vez el socialismo y tiene porvenir? La idea de que la desigualdad es negativa se justifica tanto ética como científicamente. En efecto, la igualdad social pone en práctica el principio de equidad o justicia, contribuye poderosamente a la cohesión social y es fisiológicamente beneficiosa, como lo sugieren varios experimentos que demuestran que la exclusión social genera estrés, el cual debilita el sistema inmune hasta el punto de enfermar o aún de matar. Hay diversos estudios que prueban esta hipótesis. Por ejemplo, según un estudio elaborado por el Banco Internacional del Desarrollo titulado como Factores Económicos de la Depresión, estudio comparativo entre países, existe una correlación directa entre desigualdad y mayores tasas de personas con depresión. Y se ha demostrado que esta correlación entre desigualdad y depresión se ha podido percibir incluso en países desarrollados como Estados Unidos, los cuales constituirán grandes potencias, pero no obstante poseen niveles de desigualdad alarmantes. Asimismo, la epidemióloga británica Kate Pickett señala que en los países más desiguales como Estados Unidos no solo acontece un mayor nivel de estrés en el sector de los menos afortunados, sino también en aquel sector que forma parte de la clase alta. Esto se debe a que estas personas están extremadamente preocupadas por perderlo todo y pasar a formar parte del sector de la clase baja, debido a que la clase media está menos desarrollada en estos países, al igual que la movilidad social. La desigualdad también incide sobre las tasas de criminalidad de un país determinado. Los economistas Ana María Cerro y Osvaldo Meloni sostienen en Distribución del Ingreso, Desempleo y Delincuencia en Argentina que en 1980 la Argentina registraba una tasa de 81,5 delitos por cada 10.000 habitantes, mientras que en 1997 esa tasa alcanzaba los 230 delitos por habitantes, lo que implica una tasa promedio anual del 6,3%. Si consideramos el subperíodo 1991 y 1997, el crecimiento promedio anual de la tasa de delincuencia pasa de ser del 7,3%, lo que implica una aceleración de ese fenómeno. La conclusión de Cerro y Meloni, apelando a un análisis econométrico, es que la tasa de criminalidad aumenta en un 3% ante una suba del 10% en la desigualdad del ingreso. Asimismo, hay otros estudios que prueban esta teoría. Un grupo de investigadores del Banco Mundial realizaron un análisis de más de 2.000 municipalidades en México y los expertos encontraron que las localidades con menos desigualdad tenían, en efecto, menos tasas de crimen. Hay un libro de Kate Pickett que se titula Desigualdad, un análisis de la infelicidad colectiva, en el cual la epidemióloga estudia los efectos que genera la desigualdad en diversos países. Este estudio concluye, mediante datos y evidencia, que problemas tales como la salud física, salud mental, consumo de drogas, educación, población reclusa, obesidad, movilidad social, confianza interpersonal, violencia, embarazo adolescente y bienestar infantil están directamente asociados con la desigualdad del ingreso, en que empeoran notablemente cuando se incrementa la desigualdad. La evidencia de este estudio estará disponible en la fuente de este video. Cabe mencionar que la evidencia presentada en este libro está bastante documentada,
ya que solo para probar que existe una relación entre desigualdad de ingreso y delincuencia, la autora se basó en 40 artículos diferentes de diferentes autores. Bueno, ya hemos demostrado que la desigualdad es inmoral e inconveniente, pero ¿acaso la desigualdad se ha ido incrementando con el paso del tiempo? ¿O por el contrario, la brecha de ingresos entre los pobres y los ricos ha ido disminuyendo porque el capitalismo liberal es un excelente asignador de recursos? Creo que esta pregunta merita hacer otro video al respecto, así que estén atentos porque en estos días voy a subir la segunda parte sobre la desigualdad de ingresos. Suscríbanse y denle like.